Cordial saludo para todos los que están viendo esta conferencia. Este es el seminario virtual de actualización del sector agropecuario y ambiental, estrategias para adaptación ante la pandemia del COVID, organizado por la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD y su Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente. Entonces vamos con la conferencia del día de hoy. Bueno, primero que todo me presento. Mi nombre es Jorge Armando Fonseca. Yo soy docente de la UNAD en el CEATUNA, adscrito al semillero de investigación en agricultura sustentable, el cual hace parte del grupo de investigación GIGAS. Hoy la conferencia eh, versa sobre los sistemas silvopastoriles de trópico alto y los servicios ecosistémicos de regulación frente a la adaptación al cambio climático. Vamos a hablar de varios aspectos. Inicialmente el ambiente, el cambio climático como elemento transformador, los gases de efecto invernadero, el cambio climático, su generación de vulnerabilidad y adaptación, lo que es la diversidad funcional para el sector agropecuario, un tema muy importante que son los sistemas silvopastoriles, y en este caso abordaremos los sistemas silvopastoriles del trópico alto, los servicios ecosistémicos, por supuesto, y haremos especial énfasis en los servicios ecosistémicos de regulación. Daremos unas conclusiones y luego una bibliografía básica. Empecemos hablando entonces que a partir de nuestro modelo económico de tipo extractivista, donde la naturaleza es la principal proveedora de materias primas y de insumos para la generación de los bienes de consumo, los recursos naturales en las últimas décadas han sido sobreexplotados. Esto ha generado significativamente daños en los ecosistemas, la cual causa una serie de desequilibrios ambientales muy fuertes que se han venido reflejando especialmente en las últimas décadas. Esto, sin duda alguna, se debe a la disminución de la oferta ambiental, entendiéndose esta como la oferta que recibimos de la naturaleza en términos de agua, aire, biodiversidad, recurso suelo. Y esto aunado a todo el cambio global, pues digamos, se ve potenciado por los efectos del cambio climático, lo cual obliga a que haya reacciones desde las diferentes instancias, fundamentalmente desde las instancias de tipo político, social, económico, y es entonces importante que la sociedad reaccione, y lo ha venido haciendo, aunque de una forma relativamente lenta, con cambios en su política de tipo estructural. Fundamentalmente se debe buscar que lleguemos a sistemas de producción sostenible, y para ello una de las unidades de trabajo son la evaluación de los ecosistemas del milenio, que aborda el análisis de los servicios ecosistémicos en sus diferentes, digamos, aspectos. Y dentro de los servicios ecosistémicos, pues es importante que hablemos de la resiliencia de los agroecosistemas, porque es una unidad funcional muy importante para que estos logren un proceso de adaptación, tanto de la agricultura como de otras actividades del sector agropecuario. En ese orden de ideas, entonces, pensemos que nuestro ambiente es un sistema complejo. Eh, Desde la mirada de los sistemas podemos ver al ambiente desde la eminentemente de tipo reduccionista, que es como la ciencia lo ha visto durante los últimos 50 o 60 años, entendiendo que un modelo reduccionista lo que hace es hacer una observación sobre un conjunto de elementos, pero los mira desde sus partes individuales, pretendiendo explicar que la sumatoria de las partes explica el comportamiento de los sistemas y que cada fenómeno tiene una relación causa-efecto. Esto lo que ha hecho fundamentalmente es fraccionar la unidad de trabajo, la unidad de estudio, que es el ambiente, y nos hemos vuelto especialistas en cada uno de los componentes del ambiente, pero no hemos logrado el análisis ni la comprensión de la integralidad. Por lo tanto, estos modelos reduccionistas pues han dado origen a modelos expansionistas, y
Posteriormente, una corriente contraria hace un análisis de lo que es la teoría de los sistemas, donde fundamentalmente el todo es mayor que las partes integrantes. Es uno de los principios de la teoría de los sistemas. ¿Por qué? Hay un principio básico y es que uno más uno es 3 desde la teoría general de los sistemas y especialmente desde los sistemas biológicos, porque las interdependencias y las interacciones generan unas respuestas superiores que lo que hacen sus partes individuales. Desde la teoría de los sistemas, entonces nosotros creemos que es necesario hacer una remirada de los sistemas biológicos porque estos son unos sistemas abiertos y completamente holísticos. En ese orden de ideas, entonces, los sistemas se ven ampliamente afectados por lo que venimos llamando en los últimos años el cambio climático. El cambio climático, entonces, es los cambios que se han generado por procesos naturales, pero también por procesos antrópicos en forma global, a través de la acumulación de diferentes alteraciones de tipo regional. Entonces, por ejemplo, fíjense que el cambio climático ha venido afectando significativamente a las pequeñas unidades de producción en clima frío, las cuales son altamente susceptibles precisamente por su baja capacidad de absorber esos, digamos, elementos de choque del cambio climático. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el cambio climático es un fenómeno de tipo global que se manifiesta en todo el planeta de diferentes formas. En palabras muy sencillas, pues fundamentalmente el cambio climático es un proceso cíclico que la sociedad ha venido acelerando. Fundamentalmente, y lo quiero explicar rápidamente acá con este gráfico, es cómo a partir de el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, se ha hecho una mayor concentración en la atmósfera, lo cual hace que se acumule mayor radiación dentro de la capa del planeta y esta acumulación de radiación genera un aumento en la temperatura. Al aumentar la temperatura, pues obviamente hay un desbalance en los diferentes ciclos geológicos, geoquímicos del planeta, aumentando la temperatura, la elevación del mar con mayores precipitaciones, lo cual ha obligado a que generemos mecanismos de adaptación de nuestros sistemas humanos y naturales para que podamos seguir generando recursos como alimentos, agua, biodiversidad. Y esto, sin duda alguna, estas respuestas adaptativas, lo que obligan es que también se generen mecanismos de adaptación a través de políticas de gobierno, de desarrollo tecnológico y de actividades socioeconómicas que nos permitan afrontar de una forma más efectiva los procesos de calentamiento del planeta. En palabras muy sencillas, el calentamiento global se debe, como lo mencionaba, a la mayor acumulación, la mayor persistencia de los gases de efecto invernadero. Pero es importante tener en cuenta que nosotros desde la misma formación del planeta tenemos estos gases de efecto invernadero, lo cual ha permitido el desarrollo de los procesos biológicos dentro del planeta. Por lo tanto, hay unos gases de efecto invernadero naturales que fundamentalmente el mayor de ellos es el vapor de agua, el dióxido de carbono, el ozono, el metano que se genera en procesos biológicos y el óxido nitroso. Estos gases de efecto invernadero nos han permitido que el planeta logre tener temperaturas controladas durante el día. De lo contrario, sería muy difícil, ya que las temperaturas variarían tanto de la noche al día que haría imposible los procesos de la vida. Y es lo que nos ha permitido evolucionar. Entonces, afortunadamente los gases de efecto invernadero han estado ahí, pero con los procesos industriales se han generado otro tipo de gases de efecto invernadero y se han incrementado aquellos que nosotros llamamos gases de efecto invernadero naturales, tales son como los que llamamos los antropogénicos, es decir,
gases generados desde las actividades humanas industriales principalmente, como los clorofluorocarbonos, los hidrofluorocarbonos, los hidrofluorocarbonos, que fundamentalmente a ellos los llamamos todos los halocarbonos. En esta gráfica que están viendo ustedes en su pantalla, pueden ver de forma muy sintética cómo en la atmósfera se acumulan todos estos gases, los naturales y los antropogénicos, creando una película protectora. Esa película protectora lo que hace es permitir el paso restringido de la radiación solar. Una parte de la radiación solar llega a la atmósfera, se estrella contra la atmósfera y rebota, otra ingresa, llega al planeta, se estrella contra la Tierra, allí contra las plantas toman la energía, la convierten en energía fotosintética, un porcentaje de esta que llega rebota y allí es donde hay el calentamiento, porque como hay una película protectora, esa película protectora evita que salga toda, solamente un porcentaje se queda. Si yo esa película protectora la engrueso tanto que simplemente evito que la radiación solar excedente salga al espacio, pues esa radiación solar hace el efecto de un ping-pong. Y es que cuando yo tiro un ping-pong dentro de un cuarto cerrado, este ping-pong rebotará tantas veces como energía tenga sin que pueda escapar. Eso mismo le pasa a la radiación solar que ingresa, no puede salir y esa, cuando queda atrapada, genera mayor temperatura, a lo cual le llamamos nosotros efecto invernadero, precisamente porque es lo que hacen los invernaderos en la parte agrícola, aumentar la temperatura interna. Al aumentarse la temperatura interna, pues viene un aumento de la temperatura media del planeta con las consecuencias que ya les había mencionado, como aumento del nivel del mar, el derretimiento de las zonas glaciares, entre otras, digamos que afectaciones. Es importante tener en cuenta que los gases de efecto invernadero tienen un potencial de calentamiento global a los cuales, digamos, se les ha medido. Fundamentalmente, ya mencionamos que los gases de efecto invernadero tipo antropogénico son todos aquellos generados por actividades humanas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que para el caso del sector agropecuario, donde también las actividades humanas de generación, de producción de alimentos crean gases de efecto invernadero, tener en cuenta que allí hay un balance de la generación de gases de efecto invernadero, como en el caso de la ganadería, la generación de metano, y en el cultivo del arroz también la generación de metano. Estos tienen, digamos que sus propios sifones naturales porque a la vez que se generan gases de efecto invernadero, también se consumen en los procesos biogeoquímicos de orden molecular. Entonces, fundamentalmente, estos gases de efecto invernadero de tipo antropogénico, como los que les mencionaba, los halocarbonos, entre otros, lo que hacen es que tienen una capacidad mucho más grande para contribuir a ese forzamiento de retener la radiación solar, lo que llamamos el forzamiento radiactivo del sistema climático. Ese, el potencial de calentamiento, que es el GWP, por sus siglas en inglés, el Global Warming Potential, es el indicador del efecto radioactivo de una sustancia, de un gas de efecto invernadero, en un horizonte de tiempo determinado, a partir de la liberación instantánea de 1 kilogramo de ese gas comparado con el CO2, a lo cual le llamamos el carbono equivalente. Obviamente, el potencial de calentamiento es mucho mayor para estos gases que tienen mayor periodo de vida en el tiempo y normalmente estos periodos de vida se calculan en 100 años. Esta es una tabla que nos muestra los gases de efecto invernadero, tanto los de tipo, los naturales como los de tipo antropogénico. Entonces, fundamentalmente, el parámetro de comparación es el dióxido de carbono, que tiene una vida media de 1 año,
y un potencial de calentamiento de 1. Y a partir de ese, que sería el carbono equivalente, se hace la comparación de los otros gases de efecto invernadero. Por ejemplo, para el caso del metano, tiene una vida media en la atmósfera de 12 años y el potencial de calentamiento a 100 años es de 23 veces lo que hace una molécula de dióxido de carbono. El óxido nitroso tiene un potencial de calentamiento 296 veces superior a lo que hace el dióxido de carbono, y así cada uno de los gases de efecto invernadero, para llegar a algunos, por ejemplo, como los hexafluorocarbonos, que tienen hasta más de 12.000 veces la capacidad de calentamiento que tiene el dióxido de carbono. Aquí está la contribución estimada de gases de efecto invernadero de los diferentes, tanto los de tipo antropogénico como los gases de origen natural. Estos gases de efecto invernadero, entonces, pues fundamentalmente crean ese calentamiento del cual les estaba hablando y generan alta vulnerabilidad en el sector agropecuario, especialmente los pequeños productores. Y para eso, pues hablamos fundamentalmente de la vulnerabilidad como el grado de susceptibilidad o la incapacidad de un sistema agrícola o un sistema pecuario o un sistema agroforestal para afrontar los efectos adversos de este cambio climático, especialmente cuando estos son, digamos, extremos. Esta vulnerabilidad fundamentalmente se caracteriza por tener un determinado carácter o una magnitud y depende fundamentalmente de la exposición del sistema y de la sensibilidad que éste tiene. Igualmente, la capacidad, la adaptación es una medida también, y la adaptación nos habla que es el ajuste de los sistemas naturales o humanos en respuesta a estímulos climáticos reales o esperados, a sus efectos, y que atenúan los efectos perjudiciales o, digamos, usufructúa las oportunidades benéficas. Porque también es importante mencionar que para algunos sistemas este calentamiento global termina siendo una oportunidad, ya que genera nuevas posibilidades al crear nuevos rangos climáticos para el desarrollo de actividades agropecuarias. Por ejemplo, una zona que antes no producía café porque climáticamente no era apta, al elevarse la temperatura, termina siendo una zona apta para un cultivo como el café y terminaría siendo una oportunidad. Sin embargo, eso, digamos, en la práctica no es muy visible, en la medida de que ese aumento genera una desadaptación de muchas especies que hacen parte de ese ecosistema. Igualmente, entonces, esta vulnerabilidad fundamentalmente la podemos ver a partir de cuando ocurre un evento climático extremo, entiéndase una lluvia muy fuerte, una temporada de sequías muy fuertes. Los agroecosistemas en general, entre los cuales están los sistemas silvopastoriles, tienen una capacidad de resiliencia, y esa resiliencia es la capacidad que tienen para soportar las presiones externas o internas, adaptarse y poder seguir funcionando ese agroecosistema a partir de esa, digamos, capacidad que tiene basada en su biodiversidad, entre otros elementos. Entonces, ¿qué es importante para la resiliencia? La diversidad vegetal. Esa diversidad vegetal fundamentalmente está dada por los diferentes arreglos productivos o sistemas que tenga, si hay policultivos, si hay sistemas agroforestales, silvopastoriles, diversidad, biodiversidad o agrobiodiversidad, mayor cantidad de especies agrícolas, integraciones entre los diferentes sistemas que permitan mayor eficiencia en el flujo de la materia, la energía y la información dentro de una finca. Igualmente, esa resiliencia está soportada en la capacidad y el manejo que se da de los suelos y de las aguas, en razón de la mayor o menor cantidad de materia orgánica que tenga un suelo,
el tipo de cobertura, ya que estas coberturas generan unas, digamos, películas protectoras a condiciones climáticas extremas, y la capacidad que tengan de almacenamiento y recirculación o reaprovechamiento de ese agroecosistema. Entonces, fundamentalmente, es importante entender que el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, estima que la producción se mantendrá en un escenario de calentamiento moderado, pues van a existir disminuciones en las precipitaciones, aumento de los periodos con temperaturas altas. Igualmente, diversas simulaciones en las últimas comunicaciones del IPCC muestran que habrá incrementos entre 1 y 2 grados centígrados en latitudes medias y altas, lo cual, como les mencionaba anteriormente, puede ser, digamos, positivo para algunas zonas, pero muy negativo para otras. En zonas con actual escasez de agua o zonas áridas, esta, digamos que será mucho más intensa la escasez, y en calentamiento mayor, en estas latitudes bajas, generaría pues regiones secas, precisamente por este tipo de cambios que se vienen dando. Para el caso colombiano, desde el 2010 en adelante se inicia el Plan Nacional de Desarrollo pensando en cómo se adapta al cambio climático. Se generan los documentos COMPES 3700, a partir de los cuales se ha venido desarrollando hasta nuestros días una política de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y calentamiento climático. Igual, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, entre otras estrategias que se han venido desarrollando. ¿Qué es importante también mencionar? Que hay algunas zonas bioclimáticas que van a ser mucho más afectadas que otras, fundamentalmente todas aquellas zonas que estamos muy cerca o por encima de los 2.700 metros sobre el nivel del mar, es decir, toda la zona andina del país va a existir muchas más condiciones adversas. La disminución de las áreas de páramo también van a ser fuertemente afectadas, y nosotros sabemos que cerca del 70% del agua dulce de la zona central del país se genera en los páramos, de los cuales Boyacá tiene un importante, digamos, una importante cantidad, y se generará una alta susceptibilidad de todas las regiones Caribe, valles interandinos, La Guajira, el altiplano cundiboyacense, Nariño, entre otros. ¿Qué va a pasar con esto? Pues que fundamentalmente va a haber una gran afectación de los principales modos de vida de la zona andina, principalmente los cultivos como papa, pastos, la pequeña ganadería, hortalizas, entre otros, y se generará, digamos, más dificultad de las que hoy tenemos para nuestro proceso. Que es importante entonces tener en cuenta que nuestros sistemas tienen algo que se llama la biodiversidad funcional. Y esa biodiversidad funcional hace referencia fundamentalmente a la capacidad que tienen los sistemas naturales, los ecosistemas y los agroecosistemas, para generar mecanismos de regulación ante sus propios disturbios. Esos mecanismos de regulación permiten que, como su nombre lo indica, es funcional, generen mecanismos que les permiten el funcionamiento adecuado aún en condiciones de dificultad. Tal es el caso de que los sistemas naturales tienen una buena cantidad de depredadores, los cuales en determinado número, abundancia y composición de estos depredadores permiten que no hayan, digamos, sobresaltos poblacionales de otras especies. Igualmente, todos los descomponedores son muy importantes porque permiten que haya un circuito de la materia orgánica y de los nutrientes de los suelos, así como parasitoides, entomopatógenos y otras especies, que los sistemas estén altamente controlados y, digamos, de forma estable. Esta biodiversidad funcional lo que hace fundamentalmente es que se generen altas interacciones entre los componentes
bióticos, abióticos, los cultivos, las diferentes especies depredadoras, entomopatógenas, las descomponedoras, que generan un ciclo o el ciclaje de los nutrientes. Dentro de estos sistemas altamente, digamos, con altas interacciones, están los sistemas silvopastoriles, y para esto, pues fundamentalmente de trópico alto. Una definición que desde el grupo de investigación GIGAS hemos desarrollado es que los sistemas silvopastoriles es una modalidad de agroforestería que consiste en arreglos productivos intencionados diseñados por el hombre que involucran árboles, arbustos y pasturas que, bajo un enfoque de intensificación de la biodiversidad y altos niveles de interacción biológica, buscan proveer alimento y bienestar a especies de interés pecuario. Esto es importante ya que estos modelos han venido demostrando a nivel mundial que esta intensificación y la alta biodiversidad y especialmente las interacciones entre las especies generan ganancias de tipo climático, de tipo ambiental, de tipo social y por supuesto desde lo nutricional para las diferentes especies. Es importante, por ejemplo, mencionar algunos trabajos que ha hecho CIPAP, como este de la fotografía de la parte inferior, donde una zona en Codazzi, en el Cesar, una región, digamos, esta finca que era completamente, digamos, con muy escasa biodiversidad, se utilizaba en ganadería de tipo extensiva, tradicional, y luego de hacer un proceso de reconversión con el establecimiento de estos sistemas silvopastoriles, 5 meses después genera un volumen de biomasa y de cobertura vegetal y de biodiversidad pues bastante diferente, y de ahí en adelante digamos que se han venido desarrollando una cantidad de trabajos muy interesantes en toda América Latina al respecto. Igualmente, como una variante de los sistemas silvopastoriles, pues están los silvopastoriles intensivos, que fundamentalmente son arreglos productivos que incrementan la intensificación de las interacciones biológicas y la densidad de las especies forrajeras, los árboles, arbustos y pasturas, que generan una mayor cantidad de biomasa forrajera. Estos sistemas silvopastoriles intensivos, digamos que fundamentalmente lo que buscan es disminuir las distancias de siembra entre las diferentes especies generadoras de forraje, pero manteniendo altos niveles de biodiversidad y especialmente de biodiversidad funcional, es decir, diferentes grupos de organismos que son importantes para el circuito energético dentro de estos sistemas silvopastoriles, es decir, la descomposición de la materia orgánica, la disponibilidad de los nutrientes, la generación de energía para las plantas y que estas a su vez puedan darle alimento a muchas otras especies que mantienen un control, una regulación dentro del sistema. Para el caso de estos sistemas silvopastoriles, pues fundamentalmente se utilizan varias estrategias como son árboles dispersos, estos árboles dispersos en potrero, como los que tenemos acá, donde fundamentalmente lo que hacen es mantener algunas islas biológicas o islas ecológicas dentro de un potrero. Igualmente, setos forrajeros, como los que se pueden ver en esta fotografía. Estos son setos forrajeros fundamentalmente de tilo, ¿sí?, o de otras especies, cercas vivas, ¿sí?, como esta que ustedes están viendo acá, digamos que determinada cantidad de especies con unos grados de, digamos, alternancia a distancias prudenciales permiten mayores niveles de sombra, mayores niveles de humedad y sirven como nicho para especies, digamos, reguladoras del ecosistema. Igualmente, los bancos de forraje, las cercas vivas y los bancos de forraje son importantes dentro de esta estrategia de los sistemas silvopastoriles. Igualmente, entonces, para el caso de los de trópico alto, pues fundamentalmente encontramos que hay especies que son
muy importantes para, para los sistemas silvopastoriles. Aquí vemos, por ejemplo, una fotografía de una finca donde puede observar cómo hay un arreglo productivo, un diseño completamente planificado de el número de especies, el tipo de especie, la densidad de siembra, la disposición, o sea, digamos, el arreglo productivo, el cual fundamentalmente lo que busca es que existan la alta diversidad, pero también eh, la interdependencia y las interacciones entre las diferentes especies, tanto de tipo arbóreo, como se ven aquí, de tipo arbustivo y de tipo herbáceo, lo cual nos crea unos diferentes doseles donde se genera, en primera instancia, interacciones biológicas, interdependencias, flujos de energía y, por supuesto, generación de biomasa. Igualmente, en los sistemas silvopastoriles intensivos, una de las características es la alta densidad de las especies generadoras de forraje. Para este caso, aquí tenemos unas especies silvopastoriles, porque tenemos un cultivo de aliso, de Alnus acuminata, tenemos también en la parte del sistema de tilo, pero por aquí también tenemos un cultivo de papa, un cultivo de arveja, que los agricultores, los ganaderos, digamos, han venido incorporando y han venido aprendiendo a manejarlo. Igualmente, aquí lo vemos también, también al lado del tilo de Sambucus peruviana, tenemos cultivo de maíz. Una vez que se genera el desarrollo de ya para mazorca o para maíz seco, queda el cual fundamentalmente luego de unos meses de desarrollo es cortado para llevar a los animales. Con especies de tipo, con otras especies de tipo arbóreo o de tipo arbustiva. Entonces, esto nos genera una cantidad de servicios ecosistémicos dentro de los sistemas silvopastoriles. ¿Pero qué son los servicios ecosistémicos? Pues fundamentalmente los beneficios que obtenemos nosotros de esos ecosistemas a partir de la conservación del medio ambiente, el mismo funcionamiento de estos ecosistemas nos generan beneficios, el bienestar por el alivio de la pobreza, porque de los ecosistemas o de los agroecosistemas, en este caso, generamos beneficios para el funcionamiento y, digamos, el sostenimiento de las familias. Igualmente, hay unas implicaciones de tipo positivas, pero también hay negativas respecto de la intervención del hombre en la naturaleza. Existen diferentes tipos de servicios ecosistémicos, o así, digamos, los han clasificado. Fundamentalmente están los servicios ecosistémicos de provisión, los cuales fundamentalmente están relacionados con la generación de alimentario como agua, maderas, fibras, entre otros. Los servicios ecosistémicos que fundamentalmente nos brindan beneficios a las comunidades, a los grupos humanos en términos recreativos, educativos o de tipo espiritual. También tenemos los servicios de sustento o también llamados de soporte, que están íntimamente relacionados con los procesos ecológicos básicos para el funcionamiento de los ecosistemas y los servicios de regulación, los cuales son muy importantes porque nos generan regulaciones de tipo ambiental, de tipo climática y otros elementos como la regulación en el funcionamiento de los agroecosistemas, tales como vectores, control de erosión de los suelos, calidad de agua, de aire, entre otras. Tanto es así que estos servicios ecosistémicos, los de regulación que estábamos mencionando hace un momento, los servicios ecosistémicos de regulación, pues fundamentalmente son importantes porque nos permiten que de los ecosistemas podamos
utilizarlos para el beneficio de la sociedad, sin que pasen por un sistema de comercialización, sin que pasen por un sistema de mercados o cualquier otro tipo de proceso económico. Los tomamos directamente. ¿Por qué? Porque estos servicios ecosistémicos de regulación fundamentalmente nos permiten es purificación de aire. ¿Cuánto nos cuesta que la naturaleza, que las plantas, que una finca, que un parque nos purifiquen el aire? Pues no nos están cobrando. El mantenimiento de los ciclos químicos también es importante porque en la medida que funcionan los ecosistemas, los ciclos biogeoquímicos están funcionando estos serie de beneficios que tal vez no calculamos nosotros. El equilibrio del CO2 y el oxígeno, la protección que nos da la atmósfera contra los rayos UV, este ciclo regulatorio de aguas que es muy importante, la regulación de las plagas, vectores, enfermedades y los mismos procesos de polinización. Hoy que hemos hablado tanto de las abejas y del peligro en que las abejas están en el planeta por el uso excesivo de algunas moléculas químicas, pues hoy conocemos cuál es el valor de estos polinizadores. No solo las abejas, sino muchas otras especies son importantes porque son polinizadoras de las plantas que generan la mayor cantidad de alimentos para la humanidad. La regulación del clima, la regulación en la erosión de los suelos a partir del uso de coberturas naturales y la regulación asociada a la biodiversidad. Estos son, digamos, los más importantes servicios ecosistémicos. Agua, en términos de cantidad, agua en términos de la calidad, ya que pues igualmente no tengo que mencionar cuál es la importancia que tienen este bien, pues fundamentalmente porque el agua interfiere, hace parte de los patrones climáticos, de los ciclos de la naturaleza, entre otros. Igualmente otro servicio que tiene que ver con la regulación de plagas, la existencia de una mayor cantidad de especies de insectos, de hongos, de bacterias, de actinomicetos, hace que se regule las poblaciones de algunas especies que pueden llegar a ser, digamos, limitantes en la producción de alimentos. Igualmente, la regulación de polinizadores para los de importancia económica que ya les había mencionado. El otro servicio ecosistémico de regulación es el del clima. Fundamentalmente es el mantenimiento de las condiciones climáticas adecuadas para las condiciones climáticas adecuadas para los procesos productivos, las interacciones en la atmósfera, el suelo, la regulación climática y del aire, así como la erosión de los suelos, la regulación de la biodiversidad, que ya lo habíamos mencionado, la regulación de la respuesta a eventos extremos, que también es muy importante. Bueno, rápidamente como conclusiones, pues hemos visto en esta charla la conceptualización de los sistemas silvopastoriles, de los servicios ecosistémicos, desde una perspectiva biológica, económica, social y cultural, y cómo estos servicios ecosistémicos han sido clasificados dependiendo de el beneficio que recibimos como la sociedad y cómo a partir desde los años 60 hacia acá se ha venido revalorizando su importancia y hemos venido reconociendo cómo estos servicios son esenciales para el funcionamiento de nuestra sociedad actual. Igualmente, los servicios ecosistémicos de regulación son importantes porque mantienen la fertilidad de los suelos, la regulación de la calidad de esto, la regulación del clima, la regulación de plagas y vectores, la regulación asociada a la biodiversidad y en general el funcionamiento adecuado y resiliente de ecosistemas es fundamental para la agricultura, para la ganadería y uno de estos modelos son los sistemas silvopastoriles.
Igualmente, se viene implementando diferentes estrategias para potenciar estos servicios ecosistémicos bajo una modalidad que se llama el pago por servicios ambientales para modificar el comportamiento que hemos tenido hasta ahora con los ecosistemas, para preservar las zonas que aún, digamos, están en condiciones de generarlos, y que esta conservación implique un reconocimiento de tipo económico de la sociedad para aquellas personas que están allá y que las están protegiendo. Es importante eh, resaltar el desarrollo de diferentes investigaciones sobre estos servicios ecosistémicos, sobre la importancia de migrar los sistemas tradicionales de cultivo, los sistemas tradicionales de ganadería hacia agroecología, hacia sistemas silvopastoriles que aumenten la resiliencia de estos sistemas y que le permitan una mejor y mayor adaptación y mitigación a cambio climático, tanto a nivel local como a nivel global. Bueno, esta es una bibliografía básica de estos temas que pueden ustedes consultar muy fácilmente. Y bueno, creo que era eso todo lo que tenía para contarles. Muchas gracias a todos por su atención.